Muy buenos días. Hoy, en el día 194, leeremos los capítulos 9, 10, 11 y 12 del libro de Eclesiastés. Comencemos. Ciertamente, he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura como al que teme al juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es la parte en tu vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni de la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presas de la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría bajo el sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, al cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor, que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Ahora leeremos el capítulo 10. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo, caerá en él, y el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Quien corta piedras, se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra. Si se embotara el hierro,
y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza para la sabiduría, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Ahora leeremos el capítulo 11. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aun a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras las obras de Dios, el cual hace cosas, todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y ahora leeremos el capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán las guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad,
Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos en estos 4 capítulos que hemos leído, ya que aquí terminaremos el libro de Eclesiastés. En el capítulo 9 vemos las desigualdades en la vida. Vemos que hoy muchas personas luchan por tener una igualdad social cuando nunca la va a haber. Nosotros tenemos un corazón lleno de mal, lleno de insensatez. Eso lo vemos en el versículo 3 que dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Entonces nosotros tenemos un corazón inclinado al mal. Por eso nosotros necesitamos, antes de ir a los muertos, como dice acá la palabra, ir a Dios, para que Él nos resucite y transforme nuestro corazón. Mientras nosotros tenemos vida y esperanza, porque el versículo 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Mientras tú y yo tengamos vida, podemos ir a Dios, pedir su perdón, su misericordia, su favor, y decirle que nos ayude, que nos transforme. En el versículo 8, el Señor nos hace una invitación a la santidad. Nos dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. El Señor nos invita a que andemos siempre, en todo tiempo, con santidad. En el versículo 11, el Señor nos habla de que a todos nos pasa un mismo suceso. Es decir, el Señor dice: me olvido bajo el sol que ni de los ligeros es la carrera, ni la guerra es de los fuertes, ni aun de los sabios es el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Es decir, aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Y en el versículo 12 de este capítulo 9, el Señor nos dice: cuidado con el día malo, porque todos vamos a tener un día malo, pero tenemos que tener cuidado con él. Dice: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos y van a la mala red. Así el hombre, si no se cuida, caerá en la red en el día del mal. En el capítulo 10 nos habla acá de que nosotros no debemos tirarnos de la batica de cuadros. Lo quise poner así, como un término que usamos los paisas, porque dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Asimismo, es cualquier pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces, es como que yo borrara con un dedo lo que hice con toda la mano. Es cuidar mi vida, mi testimonio. En el versículo 4 del capítulo 10, la Biblia nos habla de que la mansedumbre cesa las ofensas. Dice que si el espíritu del príncipe se exaltare contra mí, no deje mi lugar, porque la mansedumbre hará cesar las grandes ofensas. Es decir, como nos dice Proverbios, que la blanda palabra aplaca la ira. En el versículo 8 y 9 nos habla de la ley causa y efecto. Nos dice que el que haga un hoyo va a caer en él. El que aportille un vallado lo morderá la serpiente. El que corta piedras se va a herir con ellas. Y el que parte la leña, en ello peligra. En el Nuevo Testamento, Pablo nos lo dice de esta manera. Nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces nos habla de la causa y el efecto. Y en el versículo 16 al 17 nos habla de tener cuidado con elegir nuestros gobernantes. Nos habla de que cuando los gobernantes son jóvenes y son dados a beber, ay de la tierra que sufre. Cuando no tienen temor de Dios, ay de la tierra que sufre.
pero nos dice que aquellos que han, en el versículo 17 dice, bienaventurado tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y sus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Es decir, cuando tienen criterios claros, ajustados a los principios de Dios. En el capítulo 11, el Señor nos habla que no retengamos nada, que seamos generosos. Dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás. Dice, no retengas nada. El Señor nos habla que más bienaventurado es dar que recibir. En el versículo 4 nos dice que el que se pone a mirar, el que al viento observa no sembrará y el que mira la nube no cegará, porque va a pensar, ay, va a llover, ay, va a pasar esto o aquello. Lo que nos dice el Señor es no te guíes por las circunstancias, confía en Dios, pon tu mirada en Dios. En el versículo 5 el Señor nos enseña cuán ignorantes somos, porque dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o como no sabes cómo crecen los huesos delante del vientre de la mujer encinta, así ignora las obras de Dios, el cual Él hace todas las cosas. Muchos han despreciado que Dios es el creador. Muchos no han querido reconocer eso, pero es nuestra ignorancia y nuestra soberbia la que nos hace pensar así. En el versículo 9 nos dice la Biblia que nos alegremos en nuestra juventud, que tome nuestro corazón placer en los años de la adolescencia, pero que sepamos que sobre todas las cosas Dios nos juzgará. Es decir, que aunque queramos vivir felices, entendamos que tenemos unos principios establecidos por la palabra y no significa que porque yo conozco a Dios a una persona amargada, yo puedo ser feliz, de hecho soy feliz y tener a Dios y los principios de Dios. Y también nos dice la Biblia que la adolescencia y la juventud son vanidad porque pasan rápidamente. Uno a veces de joven dice, ay, a mí no me va a pasar eso, o yo no me voy a enfermar, o a mí nunca se me van a acabar las fuerzas o la belleza que tengo alborotada. Pero la Biblia nos dice que pasa como la nube. En el capítulo 12, que es el último capítulo de este libro, el Señor nos enseña, nos invita a que no demos nunca la espalda a Dios. En el versículo 1 de este capítulo 12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, ¿qué eso es cuando una persona le da la espalda al Señor? Cuando una persona no confía en Dios, porque las personas que no confían en Dios, no puede ser grave así. Porque las personas que no confían en Dios son personas que más adelante van a sentir que su vida es una vida fracasada. También en el versículo 8, el salmista, el proverbista nos dice, perdón, el predicador nos dice, vanidad de vanidad, esto es vanidad. O sea, porque él prueba todo, porque él prueba las riquezas, porque él prueba los saberes, los placeres, porque él prueba los libros, todo, y se da cuenta que todo es vanidad y aflicción de espíritu. En el versículo 11 nos enseña el Señor que a veces nos duele la palabra. Mire que cuando Jesús le predicó a sus discípulos, ellos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Pero mire lo que dice el versículo 11 de este capítulo. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, porque penetran, porque disciernen, porque sacan lo que está en el corazón. En el versículo 12 el Señor nos enseña que no perdamos el enfoque, dice, ahora hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio de fatiga la carne, o sea, no te enfoques en las cosas de este mundo, no te enfoques en las cosas que son temporales. Y en el capítulo, y en los dos últimos versículos, casi que nos da la conclusión de todo el libro, lo voy a leer textual, nos da el conocer el fin de todo el discurso, nos dice, el fin de todo el discurso de Dios es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así es de que quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Cómo definirás tu manera de vivir actualmente? ¿Vas a seguir viviendo una vida enfocada debajo del sol o vas a vivir una vida enfocada en lo eterno?
Y por último, ¿qué cambios deberías hacer para vivir una vida como a Dios le agrada? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.